Hola, amada iglesia. Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Bendecidos? Qué bueno. Y de este lugar van a salir aún más bendecidos. Amén. Así lo declaramos. Yo le pido que por favor cierre un momentico sus ojitos. Vamos a entregarle este tiempo a nuestro Padre. Espíritu Santo de Dios, Señor, bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú nos has traído hasta este lugar, Señor, porque no ha sido una coincidencia, Señor, sino que ha sido por un propósito muy grande que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, mi Rey. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tanta misericordia, Padre Celestial, que tú tienes hacia nosotros, Padre. Gracias porque tú tienes el control de cada una de nuestras cosas, Señor. Desde la más pequeña hasta la más grande, a ti nada, Padre Santo, se te pasa por alto, mi Rey. Gracias. Gracias porque constantemente, mi Dios, nos estás mostrando tu amor, Padre amado. Constantemente, Señor, tú nos estás llamando, Padre Santo. Siempre lo haces, mi Rey. Siempre, Señor. Gracias porque sabemos cuán importantes somos para ti, Espíritu Santo. Mi buen Dios, colocamos este tiempo, Señor, en tus manos, para que seas tú, Espíritu Santo, ministrando cada corazón, Señor. Para que seas tú hablando a cada corazón, precioso Espíritu Santo. Hoy nos quitamos, Señor, para que seas tú obrando, amado Rey. Que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra, mi bendito Rey. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Quedamos en tu presencia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Damos gloria y gracias a Dios primeramente por este privilegio que nos da de venir delante de Él, ponernos en sus manos para dar por gracia lo que hemos recibido de la gracia del Señor, amén. Así que creemos con todo nuestro corazón que Dios hablará a tu vida, que Dios hablará a nuestros corazones y que será cosa tremenda lo que Dios hará en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Quiénes vinieron con sus esposos? Levanten la mano los que están en pareja. ¿Les dijeron que era una reunión de parejas? No. Cuando estamos bajo la gloria del Señor, estamos hoy en noches de gloria, amén. Y el nombre o la asignación de este servicio bajo la gloria del Señor, pues rodea o logra penetrar todas las áreas de nuestra vida y hacer que su palabra, hacer que su poder y su designio se cumplan en todos nosotros. Así que queremos hoy compartirles una enseñanza que la hemos titulado para todos los que toman apuntes y se llama ¿Somos una sola carne? Y abre signo de pregunta allí. ¿Somos una sola carne? Puesto que Dios está interesado en las familias, Dios quiere trabajar en los hogares, pues estamos bajo una asignación de familias completas al servicio del Señor, amén. Y yo tomé esta palabra, estoy bajo esa cobertura y cada día nos esforzamos por buscar que esas promesas que son en el sí y en el amén, pues se puedan cumplir sobre nuestras vidas. Esta palabra hablará a todas las parejas, hablará a los solteros, hablará a los que están en proceso, hablarán a todo aquel que sepa que Dios tiene un propósito con su vida, con su familia, en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañen a la palabra en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Cuántos extrañan a papá? Yo extraño mucho a mi papá. Aunque lo digo y creo en ese privilegio que tenemos cuando no están nuestros pastores, porque tenemos esa oportunidad de servirle al Señor, pues papá hace falta en la casa. Y creo que el deseo de nuestro Padre, el deseo de nuestra Madre espiritual es que a través de las familias la gloria de Dios pueda venir sobre nosotros. Y puso Dios en nuestro corazón compartir de esa enseñanza porque
¿quién más si no somos nosotros que hemos sido pasados por palabra tras palabra en esa formación? Puesto que nosotros no venimos de un hogar maravilloso, un hogar donde todo se dio de la noche a la mañana, un hogar donde todo fluyó, sino que a través de la palabra, pero sobre todo a través de esta cobertura de restauración, bajo esa cobertura y bajo la enseñanza de nuestros padres espirituales, es que hemos podido lograr avanzar y permanecer en el propósito del Señor. Amén. Así que creo con todo mi corazón que nuestro Padre nos ama y también nos extraña, y esperamos pronto verle en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Cuántos solteros hay aquí? Liliana, ¿quién más? Miguel. Tenemos esperanza en el Señor, que ya existe nuestra ayuda idónea, amén, que ya fue creada y está esperando por nosotros, puesto que la voluntad de Dios es que no estemos solos. Es su voluntad que el Señor ponga una ayuda idónea para nosotros. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una sola mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando nosotros vamos al momento más maravilloso, que es conocer nuestra ayuda idónea, que es preparar el camino, que es formarse en esa amistad, formarse en esa relación, o para los que ya llegaron a Cristo, en una relación, y llegamos al momento de obtener o de recibir esa cobertura llamada matrimonio, pues una de las cosas que más están pasando en nuestra mente y en nuestro corazón es la luna de miel. ¿Sí? Es que se pueda cumplir esa palabra y los dos serán hechos una sola carne. Esto para los que vienen en ese proceso de llegar a los caminos del Señor. Pero también Dios nos ha venido enseñando que eso también es para las personas que venían en unión libre, ¿sí? Y que viniendo en ese proceso Dios restauró, Dios liberó, Dios sanó, y Dios también hizo cosa maravillosa, puesto que el día de la boda, el día de la luna de miel, pasó algo sobrenatural, y eso lo sabe cada pareja. Nosotros vivimos esa experiencia, y es poder tener una relación, una intimidad delante de Dios por primera vez, que agradar al Señor. Así como nos agradamos nosotros mismos siendo una sola carne, como lo dice la palabra, pudimos experimentar delante de Dios qué tan satisfactorio era ese momento. Eso es: dejará a padre y a madre y se unirán en una sola carne. Pues todos vivimos esto, dejamos a padre y a madre, o muchos nos costó dejar a padre y a madre porque somos instrumentos y no nos fuimos tan rápido de mamá y papá, pero a la final cumplimos el propósito. Y a donde quiero llegar es que cuando Dios habla de ser una sola carne, en la convivencia, en el conocernos o en el empezar ese ejercicio de pareja, nos damos cuenta que a través del pecado, el mismo pecado empieza a dañar lo que se llama la carne en nosotros, porque la carne se expone, ¿sí? Porque el pecado que moraba en el hombre y moraba en la mujer empieza a exponerse en la convivencia. Amén. Y es donde empezamos a tener problemas en la relación, es donde muchas veces decimos: bueno, yo no lo conocía lo suficiente, ahora es que vengo a experimentar su carácter, ahora es que vengo a experimentar su enojo, y empezamos a través de la convivencia a vivir varias cosas que no conocíamos. Y a pesar de que todo esto viene a representar una relación, estamos hablando de relaciones bajo la bendición de Dios, no estamos hablando de relaciones afuera que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esa esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces experimentamos en la carne y en el cuerpo un gran problema, que es que por causa del pecado que mora en el hombre o en la mujer, la carne en cualquier momento empieza a descomponerse. ¿Y qué es descomponerse? Que pues conociendo yo a mi esposo o a mi esposa en una intimidad mayor, en una relación, me empiezo a dar cuenta que no era lo que yo me imaginaba. Amén. Que a veces me trata o no me trata, que a veces pasan cosas que yo digo: bueno, ¿por qué me afecta tanto mi pareja? Cuando miramos el alma, dice
Somos tan diferentes el uno del otro que el alma de ella y mi alma todos los días están chocando. ¿O no nos pasa eso como pareja? Somos tan diferentes que ellas miran las cosas de una manera diferente, yo las tomo de otra manera y en todo momento hay un choque, hay unas diferencias a través de nuestra alma. Cuanto más en el espíritu, porque somos seres tripartitos. En el espíritu siempre, en la pareja, hay uno más amante de Dios, más seguidor de Dios que otro. Y eso también afecta, porque el que ama más a Dios, el que sirve más a Dios, quiere siempre arrastrar al que no ama a Dios. Y terminamos haciendo la obra de Dios que no debemos hacer nosotros, sino estorbando la obra de Dios. Creyendo que con la cantaleta, creyendo que con la imposición, con el mandato, podemos cambiar a nuestra pareja que todavía no ama a Dios. Y todo esto trae una gran problemática y está todavía pasando en muchos hogares cristianos. Volvamos al versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto refleja la santidad en una relación cuando no hay pecado. Cuando no hay pecado, pues no siento vergüenza de mi pareja, sino que me siento orgulloso o orgullosa. ¿Por qué? Porque la santidad y la consagración de un hogar refleja una transparencia, refleja una santidad, y a través de esa relación que juntos caminamos cada día, pues hace de que esa vergüenza salga de nosotros y nos sintamos en ese orgullo todos los días. Conocemos pues que por causa del pecado de Adán y Eva, cuando ellos cometen pecado en Génesis 3, pues dice que sus ojos fueron abiertos, vienen y sienten esa vergüenza, ese temor, y el Señor habla desde los cielos y dice: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Sintieron qué? Vergüenza. Cuando el pecado está en una pareja, cuando el pecado ataca a uno de los dos de la pareja, pues hay una vergüenza. Hay una necesidad de presentar nuestros cuerpos o nuestros miembros al Dios vivo para que sean santificados todos los días. Sabemos nosotros, los hijos de Dios, que tenemos esperanza en su palabra y en sus promesas, que son en el sí y en el amén. Y esa esperanza es creer que Dios puede cambiarnos. ¿Cuántos lo creen? Que Dios puede transformar mi esposa, mi esposo. Pues nosotros somos ese vivo reflejo de que Dios lo hizo. Dios lo hizo, que aunque no apostaran, que aunque no creyeran, que aunque no se diera un peso por esa relación, pues en el propósito de Dios ya estaba hecho. Amén. Y aunque creíamos que iba a ser difícil el proceso, que iba a ser lejos el propósito de Dios o sus promesas, pues Dios lo hizo. Porque no es como nosotros tratamos de hacer las cosas, sino como dejamos que Dios cada día haga las cosas en nosotros. Así que confiados nosotros en ese manual de vida que es para nuestra vida y para nuestra pareja, pues encontramos en la Biblia que muchos ejemplos de cómo nosotros poder llevar una relación, que a través de su palabra cada día hay principios, hay mandatos, estatutos para que todo funcione. ¿Y cuántos sienten que hay un deseo en su corazón de que de verdad Dios obre o intervenga en sus relaciones? Pues todos estamos en esa búsqueda. Aún nosotros caminando en el propósito de Dios necesitamos cada día la intervención de Dios. Amén. Cada día experimentamos una necesidad mayor del Espíritu Santo en medio de nosotros, por la misma razón que les estoy diciendo: somos alma, cuerpo y espíritu. Y muchas veces, si yo no logro entrar en el orden, que sea el Espíritu quien gobierne mi alma y mi cuerpo se sujete, ¿cuánto más voy a poder lograr hacer eso con mi pareja para ser una sola carne? A veces no podemos comunicarnos con el Padre, no tenemos relación con el Hijo, mucho menos con el Espíritu. Y aunque son ellos seres tripartitos, Padre, Hijo y Espíritu, lo que le llama la Trinidad, pues nosotros también tenemos esa manera de ser alma, cuerpo y espíritu, que necesitamos ser alineados en el propósito de Dios. Amén. Quiero compartirles 5 principios de 5 parejas en la Biblia que nos van a enseñar algo hoy y van a establecer en nuestros corazones esos principios o esa necesidad de acatar los preceptos que Dios enseñó para que nuestra vida sea mucho mejor. Amén. Amén. Bueno, antes de hablarles de estas 5 parejas,
quiero anexar algo a lo que mi esposo les acaba de compartir, y es que en el momento en el que Dios trae su bendición, nos da su bendición a través del matrimonio, es necesario que Él exponga todas esas cosas incorrectas que hay en nuestros corazones. Es necesario. ¿Por qué? Porque Él nos necesita totalmente limpios para mi pareja y sobre todo para Él. Entonces empiezan a salir todas esas cosas, como lo decía ahora mi esposo, que tú decías, uy, no, pero no sabía que él era así, o quizás, uy, ese temperamento no se lo conocía así tan brusco, pero es necesario que pasemos por todo esto, porque es ahí donde Dios nos está formando, es ahí donde Dios coge la vida de esa pareja y empieza a moldearnos tal cual como Él quiere que nosotros seamos delante de Él, ¿sí? Porque no vale de nada que nosotros seamos uno en la casa y otra pareja afuera, ¿sí? Porque lo que vale es lo que somos adentro, en la intimidad, en la casa. Eso es lo que cuenta para Dios. Entonces es necesario que Dios saque esas cosas para que Dios pueda transformarnos desde adentro hacia afuera. Amén. Bueno, quiero compartirles sobre la vida de Isaac y Rebeca. Rebeca fue una ayuda idónea, fue un yugo igual al de Isaac. Ella ora por quien ama. El amor no es solo un sentimiento, sino un compromiso importante. Muchos de nosotros siempre hemos escuchado que el amor es una decisión. Amén. Pero aquí yo quiero explicar un poquito esta parte, porque sí, el amor es una decisión. Sí, es una decisión que tú tomas. Tú decides amar a esa persona, estar con ella en las buenas y en las malas. Pero también esa decisión ¿cómo se dice? Nos pide que nosotros podamos dar más, ¿sí? Que nosotros podamos morir por esa persona, que nosotros podamos decir, bueno, yo llego hasta aquí y ya Dios se encarga del resto, ¿sí? Porque muchas veces decimos, no, sí, yo decidí amarlo y ya me lo tengo que aguantar tal cual como es. O sea, ese no es el amor correcto que Dios tiene para nosotros, porque nosotros no podemos decir, uy, sí, yo tengo un matrimonio de aguante. O sea, eso no es el orden de Dios para nuestro matrimonio. Dios quiere un matrimonio sano, y para eso pues tiene que sanar primeramente nuestros corazones, nuestra relación, para que eso pueda funcionar como a Él le agrada. Amén. Qué tan importante nos enseña Isaac y Rebeca es poder saber escoger y tener ese temor de Dios. Esto es para los solteros que aún no han hallado esa ayuda idónea. Pues Dios siempre da un consejo a sus hijos y a sus escogidos: no se unan en yugo desigual. Es una palabra que conocemos nosotros. No se unan con mujeres extranjeras o mujeres de tribus que Él no permitía. Y esto fue algo sobrenatural, porque fue especial esta pareja en saber de que Rebeca era de la misma tribu de Abraham, y que Isaac, teniendo el permiso, teniendo la aprobación en el Antiguo Testamento de tener muchas mujeres, porque recuerdan que en la Biblia muchos de los hombres de Dios, o muchos de los hombres en esas generaciones, tenían muchas concubinas, muchas reinas, muchas mujeres. Dice la historia que Isaac solamente amó a Rebeca, solamente tuvo ojos y un corazón para Rebeca. Así que esto es algo que impacta mucho a nuestra generación, que debe impactar, influenciar. Porque aunque nosotros estemos en esa búsqueda del yugo igual, o los que ya tenemos esa pareja, estamos agradados con Dios o agradecidos por esa pareja, pues siempre se debe buscar que esto nunca salga del propósito de Dios. Amén. Amén. La otra pareja es Boaz y Ruth. Sin importarle cuál era su origen y pasado, confiaba que Dios le amaba y le aceptaba. Ruth era extranjera y a través de Noemí conoce el amor de su vida.
enseñando la importancia de tener buena relación, no solo con mi pareja, sino también con su familia, con su suegra. Ay, 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 esto sí es... Bueno, esta parte es muy importante, ¿no? Porque no solamente yo solamente no me casé con él, sino que también me casé con su familia, me casé con su mamá también. Entonces es muy importante nosotros guardar esa relación con la familia de mi esposo, es muy importante. Y la palabra de Dios nos da un ejemplo de estas dos mujeres que se amaban, era una relación entrañable entre ellas dos, entre suegra y entre Ruth. Entonces es muy importante, mujeres, les hablo a las mujeres. Para mí mi suegra ha sido una gran bendición, pero para mi esposo, mi mamá al principio no era una gran bendición. O sea, no se lo pasaba por nada del mundo. O sea, les voy a decir un dato así pequeñito, algo muy, muy confiable. Salimos de la transmisión. Algo muy, muy íntimo. Mi mamá hasta el último momento me dijo que no me casara con mi esposo. O sea, entonces ya se pueden imaginar el grado tan grande, o sea, tanto que ella lo quería. Pero doy gracias a Dios porque ella fue testigo de todo el proceso que los dos tuvimos que pasar. Ella fue testigo, no porque Dios se lo revelaba, sino porque yo era súper imprudente y todo iba y se lo contaba. Y para la gloria de Dios, hoy mi esposo y mi mamá tienen una excelente relación, excelente. Y eso son cosas que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero para eso nosotros debemos demostrar ese cambio, nosotros debemos demostrar ese ejemplo de que Dios ha entrado en nuestras vidas y nos ha cambiado por completo. Amén. Tercera pareja, José y María. Muestran el amor a través de las acciones, a través del temor y la obediencia. El amor es una decisión, el amor son sentimientos, pero es necesario la demostración de esos sentimientos. Súper importante. Cuando María recibe la orden del ángel, ¿sí?, recibe la visión del ángel, María en ese temor, en esa gracia que había hallado delante de Dios, pues su esposo se da cuenta de esto y él temía tanto de Dios, amaba tanto a su esposa que la historia relata que él intentó dejarla a ella en secreto, puesto que él no entendía lo que estaba pasando. No es algo normal que a usted, su esposa, le diga que está en embarazo y es del Espíritu Santo. No es algo natural, no es algo normal. Y él, por no afectar y porque amaba tanto a María, pues le demostró ese amor. Pues la historia relata, o la enseñanza habla de que una mujer que quedaba en embarazo antes del proceso del casamiento, antes del conocerse, esa mujer era apedreada según la ley, ¿sí? Y el hombre quedaba en burla, quedaba en una estigma, un escarnio por lo que había sucedido. Entonces, en el amor que él tenía, a pesar de que no entendía, a pesar de que no había visto con realidad lo que estaba pasando, él decide protegerla. Cuán importante es proteger el corazón de la pareja, a pesar en circunstancias tan fatales como estas. Lo digo fatal porque tuvo que el ángel aparecérsele a José y revelarle el plan de Dios. Dios ve que José intentó en su corazón hacer esto y es el ángel que le revela la visión, es el ángel que le dice, es el propósito, el plan de Dios, pero José tenía que masticarlo. José tenía que recibir la revelación, porque una cosa es escuchar usted el consejo, otra cosa es entenderlo. Y sabe que esto nos afecta mucho a las parejas, que aunque tenemos consejeros, que aunque tenemos personas que velan y cuidan por las relaciones de Restauración para las Naciones todos los días, muchos escuchamos, pero no todos entendemos el consejo. ¿Y cuánto nos cuesta ser procesados para poder recibir la revelación? Les pongo un ejemplo. Fueron casi 3 años donde mis pastores, donde mi suegra, mi mamá, mi esposa me decía: es necesario que le dé un lugar a su esposa. Era consejo a diario, era exhortación a diario. Después de 3 años recibí la revelación de la importancia de dejar a padre y a madre. Aunque tenía el conocimiento, necesitaba la revelación. Y esto lo enseña José y María porque eran tan temerosos de parte de Dios, que reciben la orden, se sujetan. Dice la palabra de Dios que María fue bienaventurada porque creyó. Le llaman la mujer que creyó, porque a pesar de que no entendía, no sabía cuál era el plan de Dios, no sabía qué era lo que iba a pasar a través de esa criatura en el vientre, el ángel se lo revela
pero ella decide creer y esperar en las promesas del Señor. Amén. Cuarta pareja. Aquila y Priscila. Compromiso no solo en la pareja, sino también con Cristo. Él toma el lugar como cabeza de nuestra relación, dando al hombre la autoridad y a la mujer la sabiduría. Ellos fueron servidores. Fiel ejemplo del plan de Dios. Mi casa y yo te serviremos. Mejor son dos que uno. Amén. Y aquí vemos cuán importante es entronar a Dios en nuestra relación, entronar a Dios en nuestra casa. Es muy importante porque si Él no toma el control de nosotros, o sea, si Dios no hubiera intervenido en nuestra relación, en nuestro matrimonio, yo creo que no estaríamos juntos, porque el principio de nuestro matrimonio fue un caos. Fue un caos por completo. Pero cuando nosotros le dimos el lugar al Espíritu Santo de que entrara en nuestra relación y que se hicieran las cosas como Él las quería, no como yo quería ni como mi esposo quería, sino como Él mandaba, si no hubiese sido por eso, como les digo, no estaríamos juntos. Pero cuando Dios llega y toma el control de nuestra relación, de nuestros corazones, a través de nuestros pastores, y Él empieza a renovar, empieza a sacar todo lo que no nos servía y empieza a restaurar muchas cosas que se habían dañado. Amén. Amén. Quiero, a través de la enseñanza de Aquila y Priscila, cuando yo hago un pacto con Dios en un altar, yo debo tener conocimiento de que me estoy casando bajo la cobertura ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que me estoy casando con una persona creyente, y eso es una condición que va a determinar de mi vida un servicio, un compromiso, no solamente con mi pareja, sino también con ¿quién? Con Jesucristo. A no ser de que usted se case con un incrédulo, pero no se casaría con un incrédulo en esa iglesia, porque no lo haríamos. Pero usted se casó con un creyente o una creyente. Y el problema de muchas parejas hoy en día bajo la cobertura de Cristo es que uno de los dos no está comprometido con el Señor. Y esto trae una división grandísima en las parejas. Es que uno sí sirve, otro no. Uno sí está agradando a Dios, el otro no. Desconociendo que el compromiso no solamente fue con mi pareja, no solamente fue delante de Dios hasta mi muerte, sino que fue un compromiso ¿con quién? Con el Señor. Uno de los procesos más difíciles en nosotros, cuando empezamos todo el plan de caminar bajo la cobertura de Dios, era que mi esposa, antes de conocerme, le había pedido a Dios un pastor. Ella es cristiana de cuna, no conocía el mundo, no conocía el pecado, y Dios le da semejante joya, la bendice conmigo. Cuando ella empieza a conocerme y le empieza a ser revelado quién era yo, se dio cuenta que yo no era. Muchas veces me lo dijo, muchas veces le reclamó a Dios: Él no fue la persona que yo le pedí, que yo te pedí, pues ya estábamos casados. Y yo sabía en mi corazón que yo iba a ser pastor, yo tenía en mi corazón que yo deseaba servirle a Dios. Pero aunque Dios le había dicho a ella que iba a tener un pastor, no se lo mostró así como tenía que mostrárselo, sino que le enseñó a ser de esta persona, de esta joya, lo enseñó a ser un pastor. Lo llevó a una consagración, a una transparencia, que así como ella hizo de mí lo que soy hoy, yo hice de ella lo que es hoy ella. El plan de Dios no es tan fácil como uno cree a veces. Dios le dijo al pueblo que pasarían a tierra prometida, amén, pero les dijo: vayan y conquisten la tierra prometida. Aunque se las ofreció, aunque los bendijo y les pactó la tierra, les enseñó a través del desierto que dejaran la mente de esclavos para que tuvieran una mente ¿de qué? De conquista. Por eso Josué, como conquistador, como el responsable de entrar a tierra prometida del pueblo, José tuvo que ser renovado todos los días en sus pensamientos, porque aún en tierra prometida podemos ser esclavos nuevamente.
Y eso es lo que le pasa al pueblo de Dios, que estando en tierra que fluye leche y miel, habiendo deseado tanto estar con una persona como hoy es mi esposa, pues salimos de esa tierra que fluye leche y miel, y ya no comemos leche y miel, sino que comemos otra cosa. ¿Están comprendiendo? ¿Por qué? Porque el compromiso debe ser de ambos con Dios. Y yo quiero decir eso con todo mi corazón. Varones que no están comprometidos con Jesucristo, mujeres que no están comprometidas con Jesucristo, esa es la respuesta a muchos interrogantes en su hogar y en su familia. No hay manera de que Jesucristo pueda ser la cabeza de un hogar cuando no hay un compromiso de ambos. No hay manera de que Jesucristo ordene una casa o lleve una pareja consagrada a servirle mientras no haya un compromiso de ambos. Amén. Y quinta pareja. Yo quiero anexar una cosita a lo que acabas de decir, y es que así como Dios usó a mi esposo para transformar mi vida, a mí me usó también para transformar la vida de él. Y al principio no fue color de rosas, fue algo muy doloroso porque, bueno, lo voy a decir, porque yo no le perdonaba ni una. O sea, yo me convertí como que yo no era su amiga, la que estaba con él, la que lo contemplaba y sí, mi amor, no. Yo me convertí en algo de que si yo le veía cualquier cosa a él que estaba incorrecta delante de Dios, yo de una llamaba a mis pastores y les decía, está pasando esto y esto con mi esposo, no sé. O sea, todo, absolutamente todo se lo contaban nuestros pastores, y él en el momento no entendía el por qué yo hacía eso, y él me decía cantidad de cosas. O sea, yo sentía como que él no me quería para nada por eso mismo, pero de esa manera fue en que Dios pudo sacar lo incorrecto de él y pudo sacar lo incorrecto de mi parte, porque si yo me hubiese quedado callada, ¿ustedes creen que Dios hubiera obrado en la vida de este varón? No hubiese pasado nada. Pero Dios me usó de esa manera, aunque en el momento yo no lo veía así. Yo solamente pensaba en no le voy a decir y le voy a decir y no me voy a quedar callada. Pero Dios en medio de todo estaba teniéndose ese plan, ¿sí? Dios estaba ahí con ese propósito, aunque no lo entendíamos, pero Dios sí tenía ese propósito. Y ver cómo Dios nos pudo sacar adelante, ver cómo Dios sacó adelante nuestra relación, sí, porque como decía mi esposo ahora al principio, quizás nadie daba un peso por nuestra relación, porque al principio fue así muy dolorosa, muy desorganizada, pero Dios es perfecto y Él sí nos veía con esos ojos de amor, y Él sí nos veía con ese plan de que, ay, ellos no saben lo que yo tengo para ellos. y le doy la gloria a Dios. Amén. Amén. Quinta Amén. pareja, Zacarías y Elizabeth. Sometidos siempre a la voluntad de Dios, esperaron por la promesa y Dios les bendijo. Les dio el hijo que tanto estaban deseando. A pesar de las limitaciones de Elizabeth, todos conocen la historia que Elizabeth era estéril, pero creyeron que Dios lo iba a hacer, y no creyeron solamente esperando, sino que creyeron haciendo, porque la Biblia registra que Zacarías era un sacerdote de Dios. Amén. Y como sacerdote servía al Señor. Como mujer sabia, Elizabeth, que edificaba su hogar, estaba sometida y sujeta a su esposo, sometida al plan de Dios, y Dios los bendice. Y cuando Dios bendice, no bendice de cualquier manera. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cuando yo espero en el Señor y voy por la bendición de Dios, Dios da buenas cosas a todo aquel que le pide. Lo bendijo con un hijo llamado Juan, y ese fue el hombre encargado, Juan el Bautista, de preparar el camino del Señor. Es más, en la Biblia solamente registra esta locura que aconteció, porque dice la palabra que en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Así que desde el vientre, como en ese proceso, siendo feto, siendo ese bebé chiquito en ese vientre, pues Dios ya lo había bendecido.
ya había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el plan redentor a través de Juan el Bautista? Preparar el camino y llevar a muchos al arrepentimiento. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando yo tomo de cada pareja de estas que Dios nos muestra hoy, tomo esos principios o trato de llevarlos, pasarlos por obra, pues algo voy a recibir de cada uno de ellos. Muchos de los hogares en nuestra iglesia están bajo una promesa, están bajo una asignación de parte de Dios. Creemos que Dios lo hará, pero no es dejarle la tarea a Dios, sino hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Amén. Ahora hablamos de 5 parejas que tuvieron esa autoridad, que tuvieron esa enseñanza, que nos revelaron y nos mostraron grandes acontecimientos del plan de Dios. Pero saben que Dios mostrándonos esa enseñanza me impactó a través del apóstol Pablo. Si usted mira las enseñanzas del apóstol Pablo a todas las iglesias a través de sus cartas, Pablo parece que tuviera esposa o no. Pablo habla con una autoridad del hogar, habla con una autoridad, con una experiencia de lo que es un matrimonio, de lo que es una esposa, de lo que es un esposo, de cómo es el deber conyugal, y lo vamos a ver en 1 Corintios 7. Quiero que me acompañen allí un momentico, porque ya vimos el ejemplo a través de 5 parejas que por la experiencia y unánimes pudieron mostrarnos y enseñarnos el plan de Dios. Ahora a través de Pablo vamos a recibir algo mayor de parte de Dios en el nombre de Jesús. Dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupar sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Cuando uno estudia la vida de Pablo, uno estudia a Pablo en el Nuevo Testamento, Saulo en el Antiguo Testamento, y uno revisa que en el Nuevo Testamento Saulo siempre se declaró soltero. Uno nunca ve una historia en el Nuevo Testamento de que Pablo tenía mujer, esposa. Pero me impresiona cómo la revelación del poder de Dios, o a través de alguien especial, él recibe lo que le llamamos nosotros, es que vamos donde los pastores porque ellos sí tienen experiencia, vamos donde los pastores porque sí tienen el respaldo de Dios para bendecir los hogares. Todos nosotros como hogares estamos bajo esa cobertura. Pero Pablo enseñaba, Pablo exhortaba, Pablo conducía el hogar que Dios quería a través del Nuevo Testamento bajo un nuevo pacto sin esposa. ¿Están comprendiendo? Yo no sé cómo hacía Pablo para dar consejerías de pareja. Por eso nuestra pastora nos ha enseñado, eso no es una limitación, porque conocemos profetas, conocemos hombres de Dios consagrados que ministran y dan cobertura a muchas parejas. Ahora, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que aunque Pablo no tenía esa experiencia, en el Antiguo Testamento no se habla mucho de si Saulo tenía o tuvo esposa, pues habla de que el don de continencia era que él había decidido apartarse para Dios. ¿Sí? Recuerden que en la enseñanza del eunuco, el eunuco es, 1, porque nace así de nacimiento, o sea, tiene el don de nacimiento; 2, porque a través de una experiencia pues se bloquea y decide no continuar más con alguien; y 3, porque decidimos apartarnos para Dios. Yo creo que esto hoy lo están viviendo muchas mujeres o muchos hombres que o están solteros o son viudos y dijeron: no, después de conocer a Cristo, Él es mi esposo. Yo escucho muchas mujeres que dicen: no, yo tengo un esposo, Jesucristo. Y ese esposo o esa necesidad de agradar a Dios es la que la lleva a tener ese don, ¿sí? Ese don de poderse guardar, consagrar, de que su naturaleza no necesite una dependencia de un varón, sino que la dependencia ¿de quién? De Cristo Jesús, porque Él es mi esposo. Él llena, Él sacia, Él cura, Él protege, ¿sí? Él fortalece las debilidades que pueden experimentar. Cuando yo estoy revisando la vida de Pablo, con tal autoridad que tiene, con tal enseñanza, con tal experiencia para hablar de las parejas, me impresiona y le hago una pregunta yo a Dios: ¿por qué, si Pablo tenía tal revelación, no le permitiste tener esposa? Es como muchas personas nos preguntan a nosotros: ¿por qué Jesús no tuvo esposa?
hubiera sido un plan perfecto a través de las familias que Jesús, con una esposa y una familia, nos hubiera dado una enseñanza mayor. ¿Sí o no? Esa pregunta quizás se la haría el Padre en el cielo. ¿Por qué tu hijo no tuvo esposa? Cualquiera podría decir, no, es que el propósito de Dios era que él estuviera soltero y que cumpliera el propósito y ya. Esa sería la respuesta más rápida, pero a la vez quedaría una incógnita. ¿Por qué Dios a Pablo, que tenía tanto conocimiento y tanta revelación, ustedes qué creen al leer las cartas de Pablo, cómo hubiera sido un hogar de Pablo? ¿Saben que Pablo relata la carta de 1 Corintios 13, donde él describe lo que significa el amor de parte de Dios? Lo que hoy nosotros conocemos, el amor es sufrido, es benigno, no es ansioso, no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo, no se jacta. El amor es y nunca deja de ser. ¿Y Pablo de dónde sacó esto? Si no tenía pareja. Pablo de dónde sacó semejante inspiración. Lo que muestra en 1 Corintios 13, dice, podrán tener dones, podrán hablar en lenguas, podrán hacer muchas cosas, pero si no hay amor, nada son. Pablo hablando de un amor. Y esto me causa a mí mucha curiosidad. Digo yo, Señor, son tantos misterios que tú tienes para revelarnos cada día. Pero el Señor me decía, quieto, ya te voy a mostrar. Porque yo le hago muchas preguntas al Señor cuando yo leo la Biblia. A veces cuando yo siento que Dios no me la revela, o le pregunto a mi pastor o al pastor, pero son preguntas que tengo que suplirlas, porque si no, no me puedo quedar así. Y me decía el Señor, pues el poder de Dios a través del Espíritu Santo es tan grande que Pablo no tuvo necesidad de tener esposa para que el plan de Dios se revelara a través del Espíritu, usando ¿a quién? A un soltero. ¿Están comprendiendo algo o no están comprendiendo algo? El plan de Dios es tan efectivo, es tan poderoso, que era el Espíritu de Dios quien inspiró a Pablo para que se escribieran esas cartas. Así que no era Pablo era un instrumento. ¿Quién estaba dentro de Pablo inspirando la palabra de Dios para hablar de cómo debería ser un hogar en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. Amén. Cómo Jesús amó con tanto amor, cómo Jesús no necesitó estar con alguien para sentirse amado, cómo Jesús no experimentó un amor de mujer, no tuvo una necesidad, pero fue y es y será la fuente del amor. Amén. ¿O cuántos solteros no se refugian en el amor de Jesús? ¿Ustedes saben que el proceso de la soltería es tan difícil? Por eso yo cuando se me acercan solteros, yo digo, Señor, ten misericordia, ayúdalos, porque es que yo viví la soltería y eso es durísimo. Es duro conocer a Cristo y saber que hay que esperar, y saber que no puedo buscar, que no puedo mirar yugo desigual. Es duro. Tienes dos opciones: o buscas lo tuyo y te estrellas, o esperas en el Señor. Y esa espera a veces es tan larga. Esa espera a veces es tan difícil porque hay una lucha. El mismo Pablo dijo, hay una ley en nuestros miembros que se oponen entre sí. Amén. Hay una ley en nuestros miembros que quieren satisfacer la carne, pero hay otra ley del Espíritu de vida que quiere someterse para agradar a Dios. Y Pablo, por el poder del Espíritu, nos revela cartas tan hermosas. Uno revisa el Cantar de los Cantares, que es lo más cercano al amor, y uno se satisface en lo que significa el amor para Dios a través de una pareja. ¿Quiénes han leído Cantar de los Cantares? ¿No hay ninguno enamorado aquí? Cantar de los Cantares. Ahí hay una referencia a lo que es el amor. Pero cuando uno lee las cartas de Pablo, sino que no son tan impactantes porque Pablo era un soltero. Y Pablo, hablando del amor siendo soltero, ¿a qué quiero llegar yo con eso? Que el secreto de nosotros poder permanecer y caminar en el plan de Dios, de poder ser instrumentos hoy en las manos de Dios, es la ayuda idónea del Espíritu Santo. No hay otro secreto. Hubieron liberaciones, ministraciones, promesas, pactos. Cada que yo escuchaba el carro del pastor, de sorpresa nos caían a la madrugada, o el mismo Espíritu se los revelaba cuando teníamos necesidad. Pero desde el momento que nosotros decidimos dejar de ignorar al Espíritu Santo y darle lugar en medio de los dos, nuestra vida empezó a cambiar. Pero fue por la gracia y la misericordia de Dios, fue por el clamor de nuestra cobertura, porque es que lo que ellos recibieron por gracia nos lo dan por gracia a nosotros. Ellos saben el poder que tiene el Espíritu Santo para cambiar y transformar
a nuestra pareja. Eso nos lo impartieron hasta que nosotros lo entendimos y recibimos la revelación de la importancia del Espíritu Santo sobre nosotros. Pues dice la palabra: haced pues morir las obras de la carne por el Espíritu. Usted quiere que la carne no se dañe, o sea, nuestro cuerpo. Usted quiere que el pecado salga de nosotros. Lo hace solamente el Espíritu Santo. Amén. Santifico a mi esposa a través del poder del Espíritu Santo. Ella me santifica a mí a través del Espíritu Santo. Yo recibo de Dios para darle a ella. Ella recibe de Dios para darme a mí. ¿Quién hace toda esa obra todos los días? El Espíritu Santo, nadie más. Porque aunque no hayan... Porque aunque no hayan cámaras en casa para que estén registrando todos nuestros hechos, actos, palabras, donde nos conocemos solamente nosotros, sí hay una cámara que se llama Espíritu Santo. Y saben que algo que cambió mi vida fue que aunque yo deseaba servirle a Dios, yo no había entendido la importancia de no estar mal con la pareja. Porque dice la palabra que cuando uno está mal con la pareja, mis oraciones son estorbadas. Cuando uno entiende esto y uno ya está en el ministerio, uno ya está en el deseo de servirle a Dios, pues uno tiene que empezar a tomar decisiones. Más que un sentimiento, más que un deseo o más que echarle la responsabilidad a Dios, es tomar decisiones. Amén. Usted quiere un cambio, usted tiene que tomar una decisión. No es responsabilidad de Dios. Aunque Dios va a cambiar tu pareja, tú debes dar el paso de fe para que tu pareja sea cambiada. ¿Cuántos lo creen? Pero mientras nosotros ignoremos la influencia o la participación del Espíritu Santo en medio de un hogar, va a ser muy difícil. Nosotros hace mucho tiempo tuvimos el privilegio de ministrar en los retiros de pareja una enseñanza muy maravillosa. Y esa enseñanza que fue entregada, pero fue revelada por el Espíritu, es una enseñanza que todos los días la vivimos. ¿Por qué? Porque nuestros pastores o nuestros padres, que tanto nos conocen, pueden dar fe hoy delante de cualquier persona, que si de verdad Dios no estuviera en nuestros corazones o el Espíritu Santo no estuviera en medio de nosotros, nosotros no estuviéramos hoy en este lugar. Hace rato nosotros nos hubiéramos separado. Somos tan diferentes, somos tan distintos. Ella tiene pensamientos tan diferentes a los míos, teníamos sueños tan diferentes. Ella quería un pastor. Cuando Dios empezó a transformarme a mí en ese propósito, en el deseo de Dios de hacer de mí un pastor, y cuando empiezo yo el servicio, empiezo yo a caminar conforme al plan de Dios, ya ella empezó a tirarse para atrás. Le dije: yo, no se olvide que usted se casó con un pastor. No, yo no quiero servir, hágalo usted solo. Y empezamos, cuando ya se había alcanzado un proceso, ella coge para atrás. Y me decía la pastora o el pastor: coja para atrás, devuélvase usted y espérela. Y yo: corra y corra, devuélvase, espérela. Y siempre pasa en las parejas que a veces uno va más adelante que el otro, o otro avanza más que el otro, pero siempre con esa búsqueda de que la influencia mayor sea el poder del Espíritu Santo transformador. Amén. Nosotros hablamos en Génesis que dejarán a padre y a madre y se unirán en una sola carne, que ese es el propósito. Jesús vuelve y lo repite en el Evangelio de Mateo, para los que están tomando apuntes. Mateo capítulo 19 versículo 3. Pero aquí Jesús ya no lo habla como una opción. Jesús aquí lo habla con tal autoridad como si tuviera esposa. Y eso es lo que me impacta, la enseñanza de Jesús y Pablo. Tienen tal autoridad para hablar de un hogar, tal autoridad para hablar de una familia, que Jesús lo dice de esta manera: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Jesús respondiéndole le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y poder repudiar a una mujer? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Diga conmigo: al principio. Cuando uno viene a Cristo,
Desde que yo me estrello con la cruz y conozco a mi Redentor, al que me justificó, al que murió por mí, yo voy de nuevo al principio, imagen y semejanza de Dios, diseño perfecto de Dios. Pero no solamente es que yo fui al encuentro y qué maravilloso fue el encuentro y camino conforme al encuentro, hoy sirvo conforme a un encuentro, a una iglesia, bajo una cobertura, sino que el Señor también dice, a través de Jesucristo su Hijo, dice que toda pareja debe ser llevada al principio para poder ser una sola carne. Y esto es lo que más nos cuesta hoy en el caminar con Cristo, pues ya no es una opción. Aquí Jesús ya no lo da como opción. Dice Jesús, pues dejará padre y a madre y se unirá a una sola mujer y los dos serán una sola carne. ¿Esto qué es? ¿Una opción o un mandato? Ya el Padre lo había dicho en Génesis, Jesús lo confirma que debemos ser una sola carne. Y dice en el versículo 6, aquí viene ya la revelación de lo que Dios nos quiere mostrar hoy. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Por qué titulamos esta enseñanza Somos una sola carne? Porque es que en los hogares hay mucho pleito, hay muchas diferencias, hay mucha controversia, hay muchas cosas que están experimentando los hogares bajo el plan de Dios, porque nos ha costado entender que debemos ser una sola carne. Junte una pareja y póngalos a pensar igual, actuar igual. Ese no es el plan de Dios. Él dice, se unirán en una sola carne, aunque piense diferente y yo pienso diferente. Se unirán en una sola carne, aunque ella sienta diferente y yo sienta diferente. ¿Saben cuál es el problema? Que queremos que los incrédulos, nuestras parejas, piensen igual a mí, sirvan igual que yo, actúen igual que yo. Pues no es el plan de Dios así. Ese no es el plan de Dios. Lo tomamos o no hemos recibido la revelación del verdadero plan de Dios. Dios dice, no, un momento, tú no puedes ser copia mía, yo no soy tu papá. Una de las cosas que más nos pasaba en las relaciones, ya uno se goza, ¿no? Y era que yo siempre quería ser el papá de ella. Uy, porque es que me sacaba unas, yo decía, Dios mío, si me pudiera tener una correa y darle correa, porque salía con unas cosas y yo decía, Dios mío, era tan impresionante. Pero en ese proceso de transformación fue donde Dios me llevó y me enseñó que yo no debo pretender que ella piense igual que yo. Cuando yo pretendo eso, cuando yo busco eso, es cuando yo más me equivoco. Es cuando más largo se hace el proceso. ¿Saben por qué? Porque ¿qué va a hacer el incrédulo cuando quiere que el que cree supuestamente? ¿Qué hace el incrédulo cuando el que cree quiere llevarle la vida a su manera? Pues lo que florece automáticamente es una oposición en su corazón y una rebeldía, una rebelión. No voy a hacer lo que mi esposa quiere porque no es a su manera, no es cuando ella diga, no es como ella quiera. ¿Usted sabe que la mayoría de hogares disfuncionales en Cristo Jesús están en problemas? ¿Es por eso? Porque aunque el creyente quiera todo lo mejor para su casa, por falta de sabiduría termina luchando con carne y con sangre. Por falta de sabiduría pretende cambiar la persona en sus fuerzas, con cátedra, con cantaleta. Y lo único que logra con eso es lastimar el corazón. Así es, lo tenía guardado. No. ¿Por qué? Porque no es el plan de nosotros, sino el plan de Dios a través de nosotros. Amén. Así que Jesús dijo, ya no es una opción. Yo quiero que ustedes sirvan. Yo tengo un matrimonio, yo tengo una función, una cobertura, una potestad. Pero entiendan, cada uno piensa diferente. Únanse en una sola carne siendo diferentes. Sírvanme siendo diferentes. Ahora que estamos en el ejercicio del pastorado, ¿cuánto nos ha servido todo el ejercicio que aprendimos en pareja? Sí, bastante. ¿Cuánto nos ha servido hoy poder entender que ella piensa diferente como yo pienso? ¿Cómo ella puede participar en lo que yo no puedo o puede influenciar en lo que yo no puedo como hombre y ella sí lo logra como mujer? ¿Sí ves? Pero todo eso fue parte de un ejercicio, de una enseñanza a través del proceso de Dios. Y dice el Señor, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y sabe que el cristiano ha entendido esto en una tercera persona. Creemos que Dios dijo, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre.
pues creemos de que quien nos va a separar a nosotros es una tercera persona, o otro hombre o otra mujer. Cuando Dios hace referencia, lo que Dios juntó no lo separa al hombre, nos está dando una orden a nosotros dos. Ella no tiene autoridad, ni yo tengo autoridad para separar lo que Dios unió. Fue una orden para los dos. Obvio que si nosotros dos empezamos en ese juego, en esa influencia de tantos problemas, tanta problemática, obvio que por razones ya espirituales o otras razones, pues va a venir una tercera persona a influenciar. Pero la orden que Jesucristo dio aquí, y que el Padre le había mostrado en el Antiguo Testamento, es que ella no puede divorciarse, ni yo puedo aceptar esa carta de divorcio. Por eso estamos bajo la cobertura llamada restauración. Y aunque nosotros muchas veces intentamos separarnos, aunque muchas veces mi esposa me dejó en el camino porque no me soportaba, no me aguantaba, ¿sabe quién iba siempre por nosotros? Nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Enviaba al que tuviera que enviar, usaba al que tuviera que usar, hacía lo que fuera por volvernos a unir en ese propósito. ¿Cuántas veces lo hizo el Espíritu Santo? Muchas veces. ¿Saben que todos los días lo hace? Porque cuando ella en su diferencia coge para allá y yo cojo para acá, como está en medio de nosotros, Él vuelve y nos une. Cuando hay problemas, cuando hay divisiones, cuando hay, ahora que estamos experimentando el tema del ministerio, cuando yo digo algo y ella dice lo contrario, Él influye rápido. Eso es una obra maravillosa, porque no le ignoramos, porque Él sabe cuánto le necesitamos. Dice el Espíritu Santo, me dice a mí, así no es, lo dijiste mal. A veces hablo tan a la carrera que le digo malas cosas, o soy como tan fuerte para hablar y ella tan sensible para escuchar que afecto, y aunque no lo dije mal, ni le dije algo malo, ella lo recibe mal, y Él de una vez me corrige, así no fue. ¿Sí ves? Por esa misma influencia, porque aceptamos que no solamente había un compromiso entre ella y yo, sino un compromiso delante de Jesucristo. La decisión de nosotros fue morir completamente. No saben cuánto cuesta morir, porque es un precio muy alto morir. Todos los días estamos muriendo. Yo muero para que ella viva, ella muere para que yo viva. Todos los días morimos por agradarnos el uno al otro, por agradar a Dios todos los días, por causa del mandato de Jesucristo. Son una sola carne, aunque piensen diferente, aunque sientan diferente, aunque tenga un plan con los dos y con su familia, siempre deben de tener ese mutuo acuerdo entre ambos para que se pueda cumplir eso. Pues Dios, a través de mi esposa, fue que logró cambiarme y transformarme. Yo puedo decir que soy cristiano hace más de 18 años, pero solamente hasta el momento que yo llego a un pacto bajo un altar, en un altar, bajo una promesa, bajo una cobertura, fue cuando Dios empezó a influenciar dentro de mí. Fue cuando me di cuenta, por revelación una vez de nuestros pastores en una consejería, estaba yo muy molesto con ella, pero molesto. Y aunque yo sentía que siempre terminaba siendo el culpable, siempre terminaba siendo ella la víctima, yo el culpable, una vez el Espíritu, a través de nuestro pastor, me dijo a mí: pues tu esposa es el instrumento de Dios para cambiarte, y así no quieras, te va a cambiar. Porque me sentía así, todos los días influenciado por ella. Todos los días me marcaba el camino, todos los días me encontraba un defecto diferente. Eso era una lista. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Transformando mi vida solamente a través del ser amado, para poder ser una sola carne. Cuando yo no entiendo esto, aunque lo escuche pero no lo entienda, lo que hago es que convierto mi hogar y ella va a ser mi enemiga. Pasa en muchos hogares que por falta de revelación terminamos siendo enemigos. Pero con esta enseñanza yo quiero llevar a todos los hogares de Restauración para las Naciones, no porque seamos perfectos o seamos una imagen de la mejor pareja de la iglesia, no, sino porque por lo que nosotros recibimos por gracia, de esa gracia hoy nosotros estamos gozando un hogar que agrada a Dios. Por esa gracia y por esa misericordia
Dios todos los días hace cosas nuevas en nosotros. Todos los días experimentamos su plan, cómo se desarrolla. Y nunca mi esposa Lady va a terminar pensando como yo. Eso es lo que me aburre o a veces me agrada, pero nunca va a pensar como yo. Nunca actuará como yo. Nunca será tan ágil como yo. Nunca será es más paciente que yo. Es muchas otras cosas. Y vuelve uno al principio lo que dijo Jesús: ayuda idónea, que significa complemento. Cuando yo entiendo eso, que no soy nada sin ella y ella no es nada sin mí, entendemos que entre más nos intentemos separar, es donde más nos debemos aferrar, porque somos una sola carne, un complemento, en diferencias, miles de diferencias. Pero cuando Jesús dice aquí en 1 Corintios, ya con esto terminamos, y dijo: por esto el hombre dejará padre a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Saben que hay una meta, un propósito en un hogar? Por eso cuando yo escucho a un hombre o una mujer diciéndome: yo ya se lo entregué a Dios, yo ya le entregué a mi esposo a Dios, yo digo a veces, bueno, una cosa es confiar en Dios, descansar en Dios y creer que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa es creer que es el problema de Dios, mi esposo. Pablo dijo, y es que Pablo me impresiona, hagan un estudio de Pablo y se dan cuenta de tantas riquezas que tiene Pablo. Pablo le dijo a las mujeres, dijo en una de las cartas, dijo: si usted llega con su marido a Cristo y él no es creyente, ¿qué consejo le dio a él? No se separe, sino que a través de usted su marido será consagrado y santificado. Él no tenía pareja para decir eso, pero ¿sabe qué sí tenía él? La revelación del poder del Espíritu que tiene para que mi pareja cambie a través de todo lo que yo voy recibiendo de parte de Dios. Y esto es para todos los hogares que hoy son disfuncionales, que hoy están sirviendo, quizás usted está sirviendo solo o usted sola. Yo todos los procesos los viví, todos los procesos fui tratado y formado con mi esposa, y alegaba por mucho tiempo porque yo siempre estaba solo en el ministerio, solo en el servicio, porque aunque intentaba ser yo solo o estar yo solo, no estaba listo para hacerlo con ella. No habíamos determinado morir completamente para poder ser uno solo. Pero cuando le damos ese lugar al Espíritu de Dios, entendemos que si yo todos los días recibo de Dios, mi esposa recibe de Dios a través de mí. Si ella todos los días recibe de Dios, todos los días me dará de Dios a mí. Eso es lo que hace que una relación fidelice, se comprometa, esté envuelta bajo la gloria de Dios, esté envuelta en ese propósito del Señor. Amén. Y que puedan llegar juntos como hogar al servicio de Dios. Y no porque seamos o tengamos, sino porque simplemente somos vasijas imperfectas en las manos del Señor, que siempre buscan recibir todos los días y estar listos para dar. Así que yo quiero invitarle a usted que por un momento, antes de que se ponga sobre sus pies, medite en esa enseñanza. Que entendiendo las limitaciones o lo que está pasando en su hogar, en su relación, en su casa, que quizás nadie conozca, Dios sí lo conoce. Que aunque quizás sienta usted que ha perdido las fuerzas, las esperanzas, quizás usted diga hoy: estoy rendido, estoy rendida, ya no sé qué hacer. Pues Dios está diciendo hoy: yo deseo que el Espíritu Santo sea tu ayudador. Una cosa es que Él sea el consolador. Todos los días me consuela. Amén. Todos los días me restaura, me sana. Pero cuando yo le pido al Espíritu Santo que me ayude, y cuando yo empiezo o dejo que Él influencie en medio de los dos,
yo empiezo a ver la obra de parte de Él. Y es como empiezo a ver cómo lo que era imposible para mí es posible para Dios. Cómo empiezo a ver el cambio, la transformación, las reacciones, las actitudes en nuestro hogar. Cómo empiezo a experimentar que lo difícil hoy se hace fácil. Que donde no había leche y miel, hoy eso destila en ambos. Y cuando yo medito en esa enseñanza, con sus ojitos cerrados, lo primero que yo debo hacer es reconocer que aunque digo ser cristiano, aunque quizás esté sirviendo en el ministerio o caminando bajo el plan de Dios, nos falta mucho conocer al Espíritu Santo, permitirle que Él obre o intervenga en nosotros. Y te pedimos perdón, Espíritu Santo de Dios, porque Jesucristo dijo que Él sería el consolador, mi ayudador, el que me recordaría todas las cosas que Él me había dicho. Pero aunque hable con el Padre, aunque hable con el Hijo y hable con el Espíritu, no he tenido el deseo de la intervención de tu Espíritu en mi vida, porque quizás no quiero cambiar, porque quizás estoy en una oposición de seguir siendo el mismo, porque estoy determinado a no morir, estoy determinado a no ser, a no creer, y esto está trayendo consecuencias a mi vida. O quizás lo estoy haciendo bien, Señor, pero hoy reconozco que no ha sido suficiente, porque mi santificación, mi consagración y mi servicio no ha sido de influencia para mi pareja. Porque aunque lo haga bien, aunque dé frutos para ti, Señor, la influencia no ha sido mayor. Porque quizás lo que hago mal es estorbar tu obra, Señor. Porque quizás lo que hago mal es determinar con palabras sobre mi pareja lo que Dios no estaba haciendo. Que a través de mi queja, a través de las peleas, a través de lo que nos decimos el uno al otro, terminamos estancando a mi pareja. Cuando le decimos siempre, usted es el mismo, usted es la misma, usted no va a cambiar. Me arrepiento de estar con usted, me arrepiento de haberlo conocido. Son palabras que salen como espada en una pelea, que quizás tú te reconcilies con tu esposo, pero nunca recoges esas palabras, y esas palabras quedan dentro de un corazón marcado, lastimado, y por eso hoy cuesta tanto santificarlo o santificarlo. Y te pedimos perdón, Espíritu de Dios, porque la influencia no es suficiente, Señor. Intento servirte, intento agradarte, intento guiar personas, guiar hogares, guiar parejas, pero mi casa está desordenada, Señor. Y escrito está, Padre, ¿cómo podremos administrar la iglesia si primero no administramos la casa? Pues hoy te damos gracias, Padre, porque tuviste que desarmar, quebrarme por completo, Señor, para hacer nueva obra en mi vida, Dios. No creyendo que lo he alcanzado y que he terminado la obra, Dios, sino antes bien con temor y temblor delante de ti, Padre. Reconozco que cada día me falta más, Dios, pero entendí en ese proceso, Señor, como quiero que tu iglesia lo entienda, que no es una opción morir al pecado, es un mandato que tú y yo nos determinemos a morir a lo que nos está gobernando, que está influenciando nuestra casa, que está destruyendo el hogar, que está destruyendo la promesa sobre nuestros hijos. Y yo te pido, Espíritu Santo, que hoy nos reveles las palabras dichas por Jesús en el Evangelio de Mateo 19. Aunque en la ley de Moisés se permitía, Espíritu de Dios, que podamos entender que no hay marcha atrás, que no hay reversa,
que no hay una opción que con la persona que decidí recibir la bendición tuya, Señor, debo ir hasta mi último respirar. Por eso tengo que tomar una decisión, Señor. Si decido aguantar, si decido aceptar o decido cambiar. Y tu palabra dice, Señor, que solamente tú necesitas un corazón dispuesto para poder obrar, Dios. Yo te pido, Padre, que esta noche el poder de tu Espíritu venga sobre nosotros y nos llenes, Padre. Revélanos, Espíritu de Dios. Hemos meditado en tu palabra, Dios. Ahora te pido, Espíritu Santo, séllala, instrúyela, guía, pero sobre todo, colócala como un sello en nuestros corazones. Mientras no haya una muerte al pecado, no podremos ser una sola carne. Mientras no decidamos participar de tus mandatos, preceptos y estatutos conforme a la ley y a los mandatos de Jesús, va a ser muy difícil caminar en una sola carne, Dios. Padre, lo que está escondido, yo te pido, Dios, que lo traigas a la luz. Que todas las parejas que están aguantando, que todas las parejas que han decidido callar